Buenos días a todos, a mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Es un gozo y una bendición estar aquí frente a todos ustedes con la palabra de Dios para que estudiemos la lección que nos corresponde esta mañana, que está basada en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Ese es el curso de lecciones que estamos estudiando, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. Ya miramos en las lecciones anteriores cómo el Señor Jesús nació como rey. Después también fue reconocido como rey. Aún grandes hombres nobles llamados magos, hombres importantes, vinieron del oriente, reconociéndole como el rey de los judíos. Y esta mañana vamos a mirar cómo él es presentado públicamente como un rey. En Mateo capítulo 3, versos 1 al 17. El propósito de nuestro bautismo está en Romanos capítulo 6, versos 1 al 4. El propósito es el mismo por el que el Señor Jesús fue bautizado. También nosotros, con el mismo propósito, somos bautizados. El Señor Jesús comenzó su ministerio e inmediatamente después que fue bautizado. Precisamente él cumplió con ese requisito, agradó al Padre, el Espíritu Santo vino en forma de paloma y fue investido, ¿verdad?, con el poder del Espíritu de Dios. Y estaba la Trinidad ahí en ese evento, ¿verdad? Y nosotros también, cuando somos bautizados, es para unirnos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para también encontrar nuestro lugar en el ministerio, sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. El verso clave es en el capítulo 3, verso 3 de Mateo, donde dice: este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, 3. Y la aplicación de esta lección es que el estudiante de la palabra de Dios reconozca la naturaleza y la importancia del bautismo escritural. Vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a dividirlo en las secciones correspondientes para la lección. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice en los versículos siguientes, el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El verso 12 añade también: y ya su aventador está en su mano, y limpiará su era,
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Padre Santo, bendice esta porción de tu palabra, Señor, que hemos leído, que ella sea, como siempre, tu intención es, Señor, que traiga luz a los corazones, a las mentes, que enderece cada uno, Señor, su paso, se someta en obediencia, Padre Santo, a tu mandato, después de que somos salvos, después de que somos hijos de Dios, así como el Señor Jesucristo, debemos de ser ya hijos de Dios, debemos de ser salvos antes de someternos al bautismo. Por eso Juan el Bautista no bautizaba a los fariseos, a los saduceos, porque ellos no habían recibido el Evangelio, no recibido a Cristo como su Salvador personal. Ayúdanos, Señor, para que estas verdades tan simples, tan claras, tan importantes, sean recibidas esta mañana en este estudio. Que tu palabra sea de bendición para todos y para la honra y gloria de tu nombre. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, dice aquí la palabra de Dios, pues, que Juan el Bautista venía del desierto y que él venía predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Parece que en este tiempo de Juan el Bautista y el Señor Jesús había una secta de los judíos también que se llamaron los esenios, y ellos hicieron una comunidad en el desierto. Se apartaron de Jerusalén, ya no querían estar junto con estas personas. Ellos eran bastante estrictos, severos, austeros y muy dedicados a su concepto de la religión. Y posiblemente Juan el Bautista, por supuesto, no estaba completamente solo en el desierto, pero tenía su casa ahí, entre medio de estas personas, entre los esenios. Y ya miramos, inclusive la palabra de Dios nos da acá cuál era el menú de él. Era langostas y miel silvestre y, por supuesto, bastante agua, ¿verdad? Señor Juan el Bautista, y al decir Juan el Bautista, Juan es su nombre. Recordemos que este es el nombre que Gabriel le había dicho a su padre Zacarías y a su madre Elizabeth, que ese sería el nombre de él, ¿verdad? Cuando naciera, que él sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, como dice la palabra de Dios allá en Lucas, capítulo 1. Y él, por supuesto, era hijo, pues, del sumo sacerdote. Él mismo tenía esa cualidad, ese derecho de ser un sacerdote. Dios lo escogió como había sido ya profetizado desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? De que él sería el que prepararía el camino, sería el precursor del Señor Jesucristo. Él sería el que anunciaría anticipadamente: ya está aquí el Cordero de Dios que quita el pecado.
yo ahora os bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra de Dios dice que Él era un hombre bastante valiente, muy valeroso, y no tenía temor de los fariseos, de los saduceos, del rey Herodes, de nadie. Él decía al pan pan y al vino vino, y ponía los puntos sobre las íes. Era un hombre que no andaba con ambajes, no tenía mucho tacto, ¿verdad? Que digamos. Y la gente le aceptó y le respetó y lo admiró, pues, como un hombre de Dios. Es como que el pueblo de Israel estaba sediento de la palabra de Dios. Ya tenían 400 años ellos de que no había profeta enviado de Dios. El último había sido Malaquías. Y Malaquías y entre Juan el Bautista hubo más o menos un periodo de unos 400 años. Así que oír a este hombre trayendo la palabra de Dios y la forma como él presentaba la palabra y cómo él respaldaba lo que predicaba con su propia vida, eso hacía pues que la gente lo admirara, lo respetara y quisieran oír todo lo que él les tenía que decir. Y la respuesta parece que fue muy fructífera, muy abundante. Dice la palabra de Dios que cuando él predicaba, que vamos a leer otra vez en el capítulo 3, en el versículo 5, en el versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El impacto, pues, que producía en los corazones era tal que su predicación era aceptada. Él decía que para recibir al rey que ya venía, que él venía para establecer su reino, el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino espiritual, que para tomar parte de este reino debían de arrepentirse de sus pecados, ya no estar atenidos a la ley de Moisés, ni a los rituales, ni a holocaustos, ni nada de eso, pero que por fe creyeran en Jesucristo, el Salvador, ¿verdad? Y no solamente creían el mensaje, pero se sometían al primer paso de obediencia, que es, después que uno se arrepiente y tiene fe en Jesucristo como Salvador personal, el primer paso de obediencia es la del bautismo. Así pues que posiblemente miles de personas, para que diga toda Judea y Jerusalén, y otras ciudades alrededor, la provincia del Jordán. Estamos hablando de millares de personas. Qué bonito es saber esto, ¿verdad? Que la palabra de Dios, cuando se predica con toda la veracidad con que Dios la presenta, no le quitamos, no le ponemos la gente, y hay de aquel, ¿verdad?, que añada o que merme algo de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa esa palabra poderosamente para que los pecadores sean impactados y se arrepientan, reconozcan que Jesucristo es el Salvador y depositen fe en Él. Y el Espíritu de Dios, al hacerles nacer de nuevo, entonces comienza a producir esta nueva vida en nosotros. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá, ¿verdad? Muy bien. Esto, por supuesto, como miramos acá, es el comienzo
de la predicación de Juan el Bautista, es importante este énfasis. Juan el Bautista, como acabo de decir ahorita, es un profeta profetizado. Dios había profetizado ya muchos años atrás, ¿verdad?, que Él enviaría a este profeta, que sería, por cierto, el último profeta del Antiguo Testamento, y que Él haría el enlace del sistema del pacto antiguo de Moisés con el nuevo del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 3 vamos a leer algo ahí muy importante, paralelo a Mateo capítulo 3. Y qué bueno que es fácil de recordar esto para asociarlo, ¿verdad? Mateo 3 y Lucas capítulo, no, más bien es Lucas capítulo 4, perdón. Lucas capítulo 4 dice acá lo siguiente. Bueno, más bien, sí es capítulo 3. Capítulo 3, versos 21 al 23, dice así. Capítulo 3, 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, yo dije que millares de personas respondían al mensaje de Juan el Bautista, de la predicación y del mandato al bautismo. Entonces dice que también, verso 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Qué interesante, ¿verdad? En esta oración el Señor Jesús está, por supuesto, públicamente diciendo a su Padre en los cielos que Él, como Hijo de Dios, como siervo obediente de Dios, recordemos que Él es Dios en la carne, pero Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como dice Filipenses capítulo 2, pero que se despojó a sí mismo de toda esa gloria como Dios. Él depuso eso, renunció a todo eso y se hizo hombre. Y dice obediente a Dios, obediente a su Padre, obediente hasta la muerte. Y entonces dice acá que Él oraba, y esa oración se entregaba a su Padre Celestial para comenzar su ministerio en las aguas mismas ahí del río Jordán. Entonces también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. El apóstol, la palabra de Dios nos dice pues que en Juan capítulo 1 verso 6 que hubo un hombre de Dios, enviado de Dios, que se llamó Juan, refiriéndose a este joven predicador, ¿verdad? Y allá en Mateo 3 miramos que dice que él predicaba, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solo tenía autoridad de Dios para predicar, pero también para bautizar. Miremos lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo
1. Vamos a buscar ahora Juan capítulo 1, que es otro pasaje, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista está predicando o bautizando. El Señor Jesús también está ahí, y en el capítulo 2, o capítulo 1, perdón, dice en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y otra vez vuelve a repetir, y yo no le conocía. Eran primos hermanos, pero María crió a su hijo Jesús en Belén, en Galilea, pero Juan el Bautista allá en el desierto entre los esenios, como miramos. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, no solamente fue enviado a predicar, pero fue enviado a bautizar. Hermano, eso es muy importante. Dios dio autoridad a Juan el Bautista para hacer estas dos cosas: predicar y bautizar. No es nada más que eso él lo cogió así del azul, del aire, del éter, pero Dios desde niño lo seleccionó, lo llenó del Espíritu de Dios para que él hiciera esta obra. Eso es muy, muy importante, porque todo lo que Dios ha hecho, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que ponerle atención, tenemos que recibir, abrazar, conocer, practicar y promulgar. Amén. Hay muchas personas que creen nomás que porque aprenden cuál es la fórmula del bautismo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que ya las personas están bautizadas. No. Si una congregación, una iglesia, un hombre no tiene autoridad para hacer eso, no debe de hacerlo. La autoridad de Dios fue transmitida después de Juan el Bautista al Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo a su iglesia, y de allí en adelante a todas las iglesias que heredan también este poder, esta autoridad para bautizar. Amén. Y esta es la clase de predicador y de bautizador que tenemos en Juan el Bautista. Amén. Muy bien. Dice en los versículos versos 11 al 12, vamos a ir otra vez a Mateo. Ya hablamos un poco sobre el ministerio de Juan el Bautista y su autoridad para ejercitar este ministerio. Y dice en los versículos 11 y 12, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es un hecho, hermanos, que el Señor Jesús acá, según las palabras de Juan el Bautista, está diciendo,
este es más poderoso que yo, este tiene más autoridad que yo, él era antes que yo, ¿verdad? Está llevándonos allá, a la eternidad, al cielo, al Padre, porque es la palabra de Dios. Como dice en Juan 1:1, ¿verdad? Que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verso 14 dice en el mismo capítulo 1 de Juan, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gloria, sí, a eso es lo que está diciendo. Él era antes que yo. Él tiene toda la autoridad, tiene el poder. Hermanos, de hecho que Él es Dios mismo en la carne y Él es el mismo que le había dado autoridad a Juan el Bautista para predicar y para enseñar. Pero como el Señor se humilló a sí mismo y vino en forma, no de Dios, pero de hombre, ¿verdad? Entonces, por eso, y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso él inclusive se somete como hijo de Dios al bautismo. Él había caminado por lo menos 65 millas de distancia desde Galilea hasta el río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, ¿verdad? Pero era un camino tortuoso, peligroso, lejano, pero cuando hay que obedecer a Dios, todos los estorbos e inconveniencias o problemas, hay que hacerlos a un lado. Lo importante es obedecer al Señor. El Señor Jesucristo nos da el gran ejemplo, ¿verdad? De que Él, así como Él se sometió al bautismo, todo hijo de Dios, hija de Dios, también debe de hacerlo y unirse a la casa de Dios, a la iglesia, para servir al Señor. Amén. Ya habíamos leído versos 11 al 12, ¿verdad? Y cuando dice pues acá la palabra de Dios que él bautizaba en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El acto del bautismo de Juan, cuando dice pues, ¿verdad?, que este bautismo es bautismo de arrepentimiento, es porque arrepentimiento quiere decir, la palabra es en griego metanoia, y meta quiere decir cambio, y noia mente, cambio de mente. Es una transformación, cambiar los conceptos, cambiar las ideas de uno, ¿verdad?, a que uno tenga con respecto a Dios, a la iglesia, al bautismo, lo que sea. Arrepentimiento no necesariamente tiene que indicar lágrimas y estremecimiento emocional o cosas así, pero es cambiar de mente. Y estas personas que eran llamadas al arrepentimiento venían y depositaban fe en el mensaje que Juan el Bautista ponía, que era recibir a Cristo como Salvador personal, someterse a Él. Y entonces estas personas miramos que se arrepentían, depositaban fe, eran salvos y entonces eran bautizados. Ese es el proceso en la actualidad también. Juan el Bautista no bautizaba a personas a menos que se hubieran arrepentido y depositaran fe en el Señor Jesucristo. Por eso miramos en los versos atrás allá que él rehusó
bautizar a los fariseos y también a los saduceos. Y ahora estamos hablando de quizá 100 personas o más. Eran dos grupos numerosos, solo los fariseos eran, entiendo que 71 personas, ¿verdad? 70 sacerdotes y el sumo sacerdote, el jefe principal, más los saduceos. No saben, yo no sé cuántos eran ellos, pero eran un número grande. Y él rehusó bautizar a todas estas personas porque tenían que mostrar primero frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no habían recibido el Evangelio, no creían en Jesucristo como Salvador personal, nada más como para congraciarse con la gente, con el pueblo, puesto que hay muchos pueblos que estaban bautizando, ellos también. Pero Juan el Bautista les dijo que no los bautizaba, y que quién les había enseñado a huir de la ira venidera. Es la misma pregunta en la actualidad. Muchas personas, religiones falsas, pastores y otros ministros engañan a la gente diciendo que tienen que bautizarse para nacer de nuevo, para ser redimidos, ser perdonados de pecados, limpios de maldad, etcétera, etcétera. Pero eso es falso. Si fuera cierto eso, entonces Juan el Bautista cometió un error en no bautizar a estos individuos, ¿verdad? Pero no, él no cometió ningún error. Él fue enviado de Dios para predicar, enviado de Dios para bautizar, y lo que él hacía era guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así pues miramos que el bautismo es para personas que previamente ya son salvos, saben que son hijos de Dios, así como el Señor Jesucristo. Y si no son hijos de Dios, si no se han arrepentido, si no tienen a Cristo como Salvador personal, no deben de bautizarse. Si se bautiza un pecador perdido, el único cambio que ha habido es que antes de bautizarse era un pecador perdido seco, y después del bautismo un pecador todavía perdido mojado. Así pues que todo esto lo aprendemos acá en la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 3, versos 13 al 17, nos habla pues ya de la experiencia del Señor Jesús de venir a ser bautizado. ¿Verdad que, hablando otra vez sobre la doctrina, ¿verdad? Sálvese para que se bautice, es lo que enseña la palabra de Dios. Si no está salvo, no se bautice. Entonces primero sálvese para que se bautice. No se bautice para ser salvo, porque eso es mentira, eso es falso, eso es de las religiones. Pero la palabra de Dios dice que el bautismo no salva, no regenera, no limpia pecado, que es el reconocimiento más bien de que ha habido una regeneración. Es la confesión pública de que ha habido experiencia de salvación. Es expresando exteriormente con el bautismo lo que ha sucedido ya interiormente. Amén. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él era hijo de Dios antes de ser bautizado, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces eso prueba también de que debemos de ser igual que el Señor Jesús, primero bautizados. Amén. Y dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que cuando eso sucedió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Hermano, esto es para enfatizar lo especial del momento. El hecho de que hubiera habido, y la hubo, ¿verdad? Y lo hubo, esta voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Póngase usted a pensar, mi hermano o hermana, si usted ha sido ya bautizado en alguna otra congregación, usted que no es de nuestro rango, pero conoce a Cristo como Salvador personal, ¿podría usted estar seguro? ¿Puede usted estar seguro que Dios podría decir las mismas palabras que dijo de Jesús a usted también? Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia, porque el Padre aprobó la autoridad que tenía Juan el Bautista, aprobó el bautismo del Señor Jesús, también dándole el poder del Espíritu Santo. Hermana y hermano, si usted todavía no ha sido bautizado escrituralmente, es bueno que busque una iglesia nuevotestamentaria que tiene la autoridad para bautizar, para que usted también pueda oír con gran gozo, con gran alegría, con gran satisfacción, también esta bendición de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual también yo tengo complacencia. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y como miramos pues, el Señor Jesús, cuando nació, nació como rey. Prueba de eso, las genealogías de Mateo y también las de Lucas prueban, ¿verdad? Así que él tiene derecho al trono de David como el rey. No hay nadie más que pueda tener ese privilegio, ese derecho. Y luego él también fue reconocido como rey cuando estos magos andaban buscando al rey de los judíos que había nacido. Y ahora dice la palabra de Dios que Juan el Bautista andaba predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado porque ya el rey del reino de los cielos ya estaba siendo bautizado para comenzar su ministerio y levantar el ministerio de Juan el Bautista a un nivel más elevado también. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos, y adelante con el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.